Hoy vamos a hablar de la relación con las compras. Y algunos ya me habéis preguntado que por qué meto esta relación dentro de estos días, que por qué esa importancia. Pues primero quería explicaros esto, porque a través de cómo nos relacionamos con las compras, a través de cómo nos relacionamos con esos deseos que tenemos, con esos impulsos que tenemos para comprar, a través de eso también nos podemos conocer a nosotros, que al final es el objetivo de esto, el autoconocimiento, el mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Y qué mejor manera de mejorarla que conociéndonos a nosotros, que conociéndonos que nos generan esos impulsos, esos deseos, esas compras. Y además creo que también va a ser muy valioso, porque os voy a intentar dar información que os puede valer. Os voy a dar al final del vídeo unos tips para mejorar o para reconocernos en estas compras, en estos momentos de compras, y para ver cómo poder mejorar esos impulsos, cómo poder no comprarme esos objetos que compramos y luego al final no los terminamos usando, no los utilizamos, y poder entender por qué hacemos esto continuamente. Antes de nada, hablamos de la adicción que se estima que hay en los españoles en las compras. En varios estudios se estima que hay un 7% de personas adictas a las compras en España. Eso ronda unos 2,5 millones, algo más, de españoles que se les considera adictos a las compras. Estas personas manifiestan dificultades a la hora de controlar su conducta con las compras, y hoy en día cada vez más se realizan las compras online. ¿Por qué? Porque a un clic ya tenemos el producto, a un clic ya podemos conseguir eso, y no nos da tiempo a pensarnos, no nos da tiempo a meditar esa compra, porque ya inmediatamente lo podemos tener. Y además también las grandes compañías, los grandes vendedores, esos nos están facilitando todo el envío, el reparto, todo para que nos llegue cuanto antes posible y que sigamos teniendo esa emoción, ese sentimiento de querer aquello, de deseo de ese objeto. Pero además, ¿qué otras cosas manifiestan estas personas, o qué cosas tenemos que mirar en nosotros para ver si las estamos manifestando, para conocernos si de algún modo realizamos compras impulsivas, compulsivas, o desde la adicción, o desde simplemente el deseo innecesario? Y para eso vamos a comprenderlo. Primero vamos a hablar de las manifestaciones que tenemos para que lo entendamos. Luego voy a hablar de en los porqués, o el por qué puede ser que yo tenga esto, y así de paso intentar conocer el origen del por qué tengo estas manifestaciones. Y después hablaremos de esos impulsos, y al final os daré unos tips sobre cómo intentar evitar estas compras impulsivas, cómo intentar evitar esto, ¿vale? Y además os voy a contar por qué, biológicamente, por qué también realizamos estas compras y por qué hay tantas personas adictas a las compras. Lo primero, las manifestaciones, es decir, qué manifestamos o qué podemos ver en el exterior que nos dé una pista de que de algún modo estamos realizando este tipo de compras. Pues una de las cosas que podemos ver es que tenemos objetos que no utilizamos finalmente, que tenemos idealizados, deseamos, que creemos que nos van a servir muchísimo, y a lo largo del tiempo, o a poco tiempo después, incluso a veces días después, los vemos que no les hemos vuelto a utilizar, que no les damos uso, que no les teníamos idealizados, y al final no les estamos dando todo ese uso que habíamos pensado que les íbamos a dar. Además, después de realizar este tipo de compras, también solemos manifestar culpabilidad. Es decir, si hemos hecho una compra y nos vemos que nos estamos sintiendo culpables por haberla realizado, ahí es una oportunidad buenísima para mirarnos, para ver por qué nos sentimos culpables, y sobre todo para ver por qué hemos comprado eso, para ver desde qué lugar yo he comprado eso, desde qué necesidad, de cómo se me había generado esa necesidad y por qué. Y
conociendo esa necesidad me voy a conocer a mí, me voy a conocer a ver qué carencia es la que estoy reflejando fuera, qué dolor, qué miedo es el que estoy reflejando. Si queréis más información sobre esto, si queréis entrar un poco más a fondo sobre esta necesidad, esta carencia, este miedo, o sobre lo que decimos en este vídeo, en la escalera a tu nueva vida está muy bien explicado. Vais a ir paso a paso subiendo esta escalera hasta vuestra cumbre y lo vais a poder encontrar todo con ejercicios, con metáforas, todo está centrado para mejorar vuestras relaciones, sobre todo la relación con vosotros mismos, que es la pieza fundamental que va a ayudaros a mejorar la relación con los demás, con el exterior y con el mundo. Otra cosa que manifestamos es que a largo plazo estas compras nos generan consecuencias negativas en cuanto al ámbito personal, en cuanto al ámbito económico, en cuanto al ámbito laboral, en cuanto a la familia. Es decir, suelen tener consecuencias cuando yo derrocho de alguna manera económicamente en compras, en objetos, y estoy cubriendo estos problemas que tengo, estas necesidades que tengo, las estoy cubriendo con estas compras, con estas adquisiciones de objetos o de lo que sea, o servicios. Y además, incluso, también nos podemos dar cuenta de esto porque en muchos casos se disfruta mucho más de la propia búsqueda, de la propia selección, de la compra en sí, se disfruta mucho más que luego de la posesión o el uso del artículo en sí. Entonces también podemos fijarnos en eso. Eso nos va a ayudar también a vernos. Si nos vemos en una situación de estas que he citado, y hay muchas más, entonces podemos preguntarnos el por qué. ¿Por qué estoy? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy intentando evitar? ¿Qué estoy ocultando? ¿Qué no quiero mirar? Y todas esas preguntas son las que me van a ayudar a entender el por qué necesito o realmente el por qué no necesito esa compra. ¿Qué factores están ocultos normalmente? Normalmente hay muchísimos, pero normalmente he buscado unos pocos para daros unas directrices y que podáis intentar verlo en vosotros, alguno de estos si es el caso. Yo os voy a decir varios, como son la baja autoestima, como es una depresión de un grado u otro, presencia de ansiedad también. Muchas veces cuando tenemos ansiedad, esos picos de ansiedad, esos brotes, también son los que nos hacen realizar estas compras. Esos brotes de ansiedad también nos suelen hacer realizar compras que realmente no necesitamos esos objetos. Entonces, eso son una de las cosas que puede ser que estemos intentando tapar con estas compras. Otra puede ser que responsabilizamos al exterior de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Entonces, si yo estoy responsabilizando al exterior, no estoy dominando, manejando, dirigiendo mi vida, no estoy a los mandos de mi vida. Por lo tanto, estoy esperando a que las cosas se solucionen, se arreglen solas. Como estoy esperando a que las cosas se me arreglen solas, pues intento también pedirle al exterior que me sane o que me complazca o me dé el placer que yo necesito para cubrir esta necesidad o esta carencia que yo tengo. Porque me creo que la responsabilidad está fuera de mí en vez de dentro de mí. Y esto también es una de las cosas que más vamos a ver. Al final son miedos, temores, tristeza en muchos casos, o también la simple búsqueda de sensaciones. La simple búsqueda de esa sensación de la compra nos genera una sensación, gracias por los corazones, nos genera una sensación que es lo que muchas veces buscamos, más allá de la compra del objeto en sí, buscamos esa sensación. Entonces también podemos vernos que realmente esa sensación la puedo conseguir de otras muchas maneras que no sean la compra. Pero ¿y por qué es tan grave esto? ¿O por qué, digamos, es una adicción? ¿Por qué somos tantísimas las personas que de alguna forma tenemos estos impulsos y no se puede reprimir estos impulsos? Y vamos a ir más allá de que la sociedad y un poco el sistema ya está montado para que tengamos muchos inputs continuamente, estudiadísimos, que nos van a ir llevando hacia esa compra.
pero siempre está en nosotros esa libertad de poder realizarla o no, esa libertad de decisión, pero para ello debemos cuestionarnos esa necesidad. Es decir, si yo me quiero comprar un móvil mejor, tengo que cuestionarme si realmente lo necesito. No porque vea en anuncios de que hay un móvil mejor, que me va a dar unas funcionalidades mejor, que me va a servir para que tiene mejor cámara, que todo eso es genial y lo voy a conocer y eso lo voy a tener repetido y de alguna manera me van a meter que lo necesito. Esa necesidad me la van a inculcar, me la van a insertar en mi cabeza, en mis creencias, pero soy yo el libre de cuestionármela. Dice Diane, siempre buscamos fuera y no nos hacemos responsables. Eso es justo. Es que es justo lo más principal de todo es que nos hagamos responsables y eso es una de las patas de mi mentalidad crack, que es la que además de la escalera de una vida son las mentorías que estoy realizando de mentalidad crack, y una de las patas es la responsabilidad, porque para mí es el primer paso, es el primer escalón que tenemos que subir, de decir somos responsables, no culpables, sino somos responsables de mi vida, de mis circunstancias y de mis situaciones, porque desde aquí puedo empezar a ver el mundo, puedo coger las riendas y puedo empezar a cambiar esas situaciones. Entonces, ¿por qué estos impulsos nos dominan tanto? ¿Por qué nos es tan difícil bloquear estos impulsos o resistirnos a ellos? Porque cuando tenemos este impulso, se nos está activando el circuito cerebral de la recompensa. Y diréis, pero ¿cuál es este circuito? Pues este circuito que se nos activa es el mismo que se nos activa cuando cubrimos necesidades tan básicas como comer, como beber, que son saciar la sed, saciar el hambre, o por ejemplo cuando tenemos sexo, es el mismo circuito el que se está activando, ese circuito de recompensa. En este circuito nos genera un pico muy importante de placer. Pero como al igual que el otro, al igual que en las otras ocasiones, también es un placer que se acaba pronto. Es el mismo placer que también nos generan, ese pico es como el que nos generan las drogas, el juego o otras adicciones que al final nos generan ese pico de placer. Y si nos vamos al sistema endocrino, este sistema de recompensa lo que nos está generando es una subida de dopamina y de serotonina en nuestro cerebro. Por lo tanto, esos son unos neurotransmisores. El de la dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, que lo que hace es motivarnos, empoderarnos, nos induce a repetir más esa acción, nos induce a que la repitamos cada vez más, porque es algo que nos motiva, que nos genera placer. Y el de la serotonina es el de la hormona del bienestar, la hormona que nos genera el bienestar. Entonces, juntamos un pico de placer y de bienestar y ya tenemos la combinación perfecta para querer repetirlo una y otra vez. Y luego decimos, estoy muy feliz, me siento muy bien por esa compra que acabo de realizar o por la acción, porque lo que nos estamos haciendo, nuestro cerebro, lo que nos está haciendo es soltar dopamina y serotonina para darnos placer y bienestar. Entonces, si podemos localizar y entender esto, podemos entender que no estamos comprando porque necesitemos o no, no estamos comprando porque nos sea útil o no, no estamos comprando de una manera lógica y racional, sino estamos comprando de una manera emocional. Y la mayoría de las compras que realizamos son compras emocionales. Por eso, lo que aquí os propongo es que os cuestionéis esas creencias, os cuestionéis esas necesidades y de alguna manera hagáis las compras un poco más racionales. El cuestionarlo no significa que compre o que no compre. Eso ya es independiente. El hecho de que luego finalmente se compre o no se compre, se adquiera ese servicio, ese producto o no, eso ya no tiene relevancia. Lo importante es desde dónde lo compro.
Si lo compro desde un impulso, desde un no control de mis emociones, un no control de mis creencias, un no control de mí mismo, porque lo estoy comprando con la dopamina a tope, con la serotonina a tope, lo estoy comprando con esa ansiedad o con esa necesidad de tapar esa falta de autoestima o lo que sea, o lo estoy comprando de una manera libre, desde la libertad, desde decir, no lo necesito, no es una necesidad, pero me va a ser útil para esto y lo voy a utilizar, y entonces no estaré cubriendo una carencia con ello, sino que simplemente estaré comprándolo porque es algo que me resulta útil y que voy a necesitar. Y entre los tips que os quería dar hoy en este vídeo son para que intentemos conocernos, intentemos controlar estas compras en la medida de lo posible. Ya hemos dado uno de ellos, que es que no, si sentimos culpabilidad después de hacerlo, esa culpabilidad no nos va a ayudar a mejorar ni a aprender. Esa culpabilidad va detrás, tiene un castigo. Y lo que nos vamos a hacer es castigarnos a nosotros por sentirnos culpables por haber comprado eso, que igual no estoy utilizando, que igual al final me habían dicho que no tenía que comprar, que me habían dicho que no lo necesitaba, pero yo ahora me culpo. Entonces, el culparme no me va a servir de nada. Lo que tengo que hacer es responsabilizarme. Y me responsabilizo de que efectivamente lo he comprado y me pregunto el para qué lo he comprado realmente, no el para qué teniendo en cuenta su utilidad, sino el para qué de esa necesidad. Eso era el primer tip, que ya lo habíamos dicho. El segundo es que me conciencie, que nos concienciemos, y aquí os hago una propuesta de un ejercicio brutal, que es que dividáis vuestro tiempo de trabajo, si trabajáis por cuenta ajena o si sois emprendedores, dividáis el tiempo que dedicáis diario, anual, por hora, al ser posible, el tiempo que dedicáis vosotros en total a generar ese dinero, con vuestros trabajos, y sepáis cuántos euros generáis a la hora. Porque con eso, cuando compréis un objeto, vais a poder comprarlo en tiempo. Vais a poder hacer la conversión euros-tiempo. Vais a poder decir, este móvil me ha costado 1 mes y medio de mi trabajo, por ejemplo. O me ha costado 3 semanas, lo que sea, el tiempo que sea. Y ya no vais a verlo como dinero, que el dinero al final es una herramienta. Lo vais a ver como tiempo, que es algo escaso, algo que no podemos recuperar. Y eso ya por lo menos nos va a dar la conciencia de que estamos gastando o dedicando tiempo para tener esto. Y empezaremos a valorar el objeto como lo que es, como un objeto que me da unas utilidades y unas funcionalidades. Y el último tip es que te cuestiones continuamente estas compras, que no simplemente cuestiones las especificaciones del artículo, que compares si es mejor o peor, que eso está muy bien, eso está genial, sino que te cuestiones realmente esa necesidad, que te cuestiones y empieces diciendo, vale, hasta ahora he vivido sin ello, por lo tanto, puedo vivir sin ello, pero ahora siento que lo necesito, siento que lo quiero, siento que lo deseo incluso. Vale, pues me voy a cuestionar, me voy a hacer esas preguntas. ¿Por qué lo necesito? ¿Para qué? ¿Para qué lo necesito? ¿Para qué necesito esto? Realmente, ¿en cuántos momentos lo voy a utilizar? En el día a día, si ahora no lo estoy utilizando, ¿por qué tengo esa necesidad? ¿Cuántas veces lo voy a poner? Hay personas que, cada uno lo suyo, pero hay personas que, por ejemplo, tienen 50 relojes. Pues 50 relojes yo no los puedo usar, porque voy a usar uno a la vez. Entonces, ahí hay que darle un poco de coherencia, un poquito de cuestionarnos nuestras creencias y cuestionarme el por qué creo que lo necesito. Básicamente es continuamente cuestionarnos a nosotros nuestra mentalidad, cuestionar nuestras creencias y el ver el por qué yo necesito esto, el por qué creo, y echar los números bajándolos a tierra y decirnos verdad. Ese es el último y para mí el más importante de los tips que os digo. Y quiero acabar esto con una frase que
asocia a Will Smith y que para mí me parece importantísima, me parece brutal, y que si nos quedamos aunque sea con esto, creo que ya habré conseguido muchísimo. Espero que os haya gustado. Antes de la frase, espero que os haya gustado. Dejadme un comentario si os ha gustado, dejadme un comentario con todo lo que os ha aportado este vídeo. Decidme qué os está aportando el reto de los 31 días trabajando las relaciones. Y si no me seguís en YouTube, suscribiros en mi YouTube, Julio M.C. Reyes, porque ahí iré subiendo estos vídeos ordenados en una lista para que podáis verlos y además los tengáis todos colocados. Y la frase con la que quería terminar, que es que cuando no estamos conectados con nosotros mismos, es decir, cuando no estamos en esa conexión con nosotros, cuando no tenemos una buena relación con nosotros, una autoestima alta, no nos valoramos. Ayer hablábamos del valor en el vídeo de ayer, que fue muy interesante. Cuando no estamos así, lo que hacemos es gastar lo que no tenemos, el dinero que no tenemos, en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no importamos. Esta frase, plantearla, meditarla, reflexionar sobre ella y ver en qué momento, si vosotros en algún caso, en algún momento hacéis eso. Porque en el momento que ponemos el objetivo, el prisma en los demás, le estamos quitando de nosotros. Y eso es la clave. Sin mucho más, que tengáis un día espectacular. Muchísimas gracias por haberlo visto, muchísimas gracias por haber estado aquí. Dejadme un comentario que me va a encantar verlos y que tengáis un día espectacular. Un abrazo. Chao.